Clasificación de las cavidades según Black. Según la clasificación de las cavidades que ha realizado Black, debemos de tomar en cuenta primeramente los planos de corte, que son oclusal, medio, gingival, mesial, medio distal, vestibular, lingual o palatino. La denominación y clasificación de las cavidades que son de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. También debemos de tomar en cuenta la localización de las cavidades, paredes y ángulos, historia clínica y las diferentes herramientas diagnósticas para la detección de caries dental. Un dato muy importante son los tres planos que nos orientan tridimensionalmente. Entre estos tenemos el plano horizontal, que está representado por el color amarillo, el plano sagital, que está representado por el color azul, y el plano coronal o frontal, que está representado por el color rojo. De igual manera, dividimos cada uno de los dientes, ya sea anterior o posterior, aclarando que en los dientes posteriores encontramos lo que es el plano oclusal, mientras que en los dientes anteriores encontramos lo que es el plano incisal. Teoría de los tercios es una terminología utilizada para determinar la ubicación o localización, profundidad y extensión de una preparación dentaria, con toda su arquitectura y geometría, donde dividimos la corona de los dientes en tres partes acorde a los planos anteriormente descritos, dándole el nombre de la teoría de los tercios. Por lo tanto, en la primera imagen podemos observar en una pieza dentaria posterior la zona amarilla, que es el plano oclusal, la zona roja, que es el plano medio, y la zona celeste, que es el plano cervical. En la segunda imagen podemos observar que la zona amarilla es el plano vestibular, la zona roja es el plano medio y la zona morada es el plano palatino o lingual. En esta tercera imagen podemos observar que la zona amarilla es el plano mesial, la zona roja es el plano medio y la zona morada es el plano distal. De igual forma, en los dientes anteriores podemos observar en la primera imagen la zona roja, que es el plano cervical, la zona verde, que es el plano medio, y la zona amarilla, que es el plano incisal. En esta segunda imagen podemos observar que la zona amarilla es el plano labial, la zona verde es el plano medio y la zona rosada es el plano palatino. En la tercera imagen, la zona amarilla es el plano mesial, la zona verde es el plano medio y la zona rosada es el plano distal. Posteriormente, en la primera imagen podemos observar que se ha realizado el corte y eliminación del tercio oclusal y podemos ver el esmalte, que es de color gris, la dentina de color amarillo y el centro, que es la pulpa, de color rojo. En la segunda imagen podemos observar el plano horizontal, donde la zona amarilla es el tercio oclusal, la zona verde es el tercio medio y la zona roja es el tercio cervical. En esta imagen podemos observar que se ha realizado el corte y eliminación del tercio vestibular, donde podemos observar el esmalte de color gris, la dentina de color amarillo y el centro, que es la pulpa, de color rojo. En la segunda imagen observamos lo que es el plano sagital, donde la zona amarilla es el tercio vestibular, la zona verde el tercio medio y la zona roja el tercio lingual. En esta imagen podemos observar que se ha cortado y eliminado el tercio mesial y observamos lo que es el esmalte de color gris, la dentina de color amarillo y el centro, que es la pulpa, de color rojo. En la segunda imagen observamos lo que es el plano coronal o frontal, donde la parte amarilla es el tercio mesial, la parte verde es el tercio medio y la parte roja es el tercio distal. Clasificación de las cavidades de acuerdo a la evolución de la lesión cariógena según Black. De acuerdo a la etiología y el tratamiento de la caries, Black presenta una clasificación de las cavidades que ha sido universalmente adaptada y se adapta a todo tipo de preparaciones que se efectúan en operatoria dental. Black diseña un modelo de clasificación que se basa especialmente en el sitio de acción de la caries y la superficie donde afecta la caries, y estas se dividen en dos grandes grupos. El grupo 1 pertenece a aquellas cavidades confeccionadas en sitios como surcos, fosas, puntos o fisuras que pertenecen a las cavidades de primer clase. El segundo grupo pertenece a las cavidades de las superficies lisas de los dientes, donde regularmente se acumula la placa bacteriana y no es removida por el paciente, y comprende a 4 clases: la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. La clase 6 no pertenece a la clasificación original de Black, ya que él hizo la clasificación teniendo en cuenta la evolución de la caries.
Grupo 1. Cavidades de primer clase según la clasificación de Black. Son aquellas cavidades que se preparan con el fin de eliminar caries ubicadas en las caras oclusales de los dientes posteriores, que afectan a fosas, surcos y fisuras. También en los surcos que dividen las cúspides en sus caras vestibulares, palatina o lingual, incluso los surcos que separan y definen el tubérculo de Carabelli. También se realizan estas preparaciones cavitarias con el objetivo de eliminar las caries que afectan al cíngulo y los surcos que rodean los dientes anteriores. Esta preparación cavitaria puede realizarse tanto en dientes anteriores o posteriores. En la primera imagen podemos observar que se presenta una lesión cariógena que afecta a los surcos de la cara oclusal, tomando en cuenta que vamos a realizar la preparación cavitaria por la cara oclusal del diente. En esta imagen podemos observar que se ha realizado un corte que nos muestra que la lesión cariógena está a punto de llegar a la dentina. Las flechas de color blanco nos demuestran el tamaño aparente de la caries y las flechas de color rojo nos muestran el tamaño real de la caries. Grupo 2. Cavidades de segunda clase según la clasificación de Black. Son aquellas cavidades que se preparan para eliminar caries ubicadas en las caras interproximales de dientes posteriores, molares y premolares, ya sea en mesial o distal. Debido a la dificultad para detectarlas en fases iniciales y terminarlas cuando tienden al diente vecino, se debe de hacer la apertura cavitaria por la cara oclusal. En esta imagen podemos observar que se presenta una lesión cariógena que compromete la superficie oclusal y la superficie mesial. La eliminación de la caries se va a iniciar desde la cara oclusal. En esta imagen podemos observar que se presenta una lesión cariógena que está ubicada en la cara mesial. Debemos de tomar en cuenta que la preparación cavitaria se va a realizar estrictamente en mesial, siempre y cuando no debilite el reborde marginal. Además, esta preparación se facilita cuando el diente vecino no está. Caries en la cara interproximal. En muchos casos, para poder eliminar este tipo de caries en la cara interproximal teniendo el diente vecino, debemos de abrir la cavidad por la cara oclusal, aunque ésta esté sana. El diagnóstico para este tipo de caries es mediante la radiografía de aleta de mordida. Grupo 2. Cavidades de tercer clase según Black. Son aquellas cavidades que se preparan para eliminar caries ubicadas exclusivamente en la zona interproximal de los dientes anteriores, que no comprometen el borde incisal. Esta preparación cavitaria es exclusivamente para dientes anteriores. El no uso o uso incorrecto de la seda dental incrementa en la posibilidad de que se presente este tipo de caries. Podemos tomar en cuenta en estas imágenes que no se afecta lo que es el borde incisal en ninguno de los dientes. En caso de dejarlo sin soporte, es mejor eliminar el ángulo inciso proximal y convertirla en una clase 4. Grupo 2. Cavidades de cuarta clase según Black. Son aquellas cavidades que se preparan para eliminar las caries ubicadas en las zonas interproximales, ya sea en mesial o distal de los dientes anteriores, y que su progresión compromete lo que es el borde incisal. Esta preparación cavitaria es exclusivamente para los dientes anteriores. El no uso o uso incorrecto de la seda dental incrementa la posibilidad de sufrir caries en la cara mesial y distal de los dientes anteriores, pudiendo estas progresar hasta destruir el ángulo inciso proximal. El diagnóstico de esta caries se va a realizar con el uso de radiografías periapicales, donde se van a observar zonas radiolúcidas que nos demuestran la pérdida de tejido calcificado, coherente a lo que es la presencia de la caries. Actualmente muchas de las preparaciones de clase 4 no son la clásica diseñada por Black, ya que se realizan para hacer restauraciones con fines estéticos o reconstructivos posteriores a un trauma dentoalveolar con la práctica de deportes extremos, como podemos observar en la imagen. Grupo 2. Cavidades de quinta clase según Black. Estas cavidades son preparadas con el fin de eliminar caries ubicadas en la zona cervical, vestibular, lingual o palatina de todos los dientes, ya sean anteriores o posteriores. En los casos de afracción relacionadas con la sobrecarga oclusal y abrasión por la mala técnica de cepillado, cuyos factores etiológicos no son la caries, también son clasificadas como una clase 5. En la primera imagen podemos observar que se presenta lo que es una afracción o una abrasión por la mala técnica de cepillado. Encontramos un socavado o una pérdida de tejido dental a nivel cervical, con un aspecto liso y brillante, sin presencia de placa bacteriana. La preparación cavitaria no es necesaria, ya que está hecha, simplemente se biselarán los bordes agudos.
En la segunda imagen podemos observar que se presenta una lesión cariógena en el canino y en la tercera imagen una lesión cariógena en el molar. La presencia de caries como consecuencia de la mala higiene y acumulación de la placa bacteriana, vamos a encontrarlas como manchas blancas o café, con la respectiva pérdida de tejido dental. Cavidades de sexta clase. Podemos tomar en cuenta que se presentan en sitios donde regularmente no se acumula placa bacteriana. Como podemos observar, estas cavidades se ubican en las puntas de las cúspides de los dientes posteriores y son pequeñas depresiones en donde está expuesta la dentina como respuesta de la abrasión dentaria o verdaderos defectos del esmalte. Localización de paredes y ángulos en las cavidades. Cavidades simples son aquellas cavidades preparadas en una sola cara del diente, este sea un diente anterior o posterior. Observando esta imagen debemos de tomar en cuenta las paredes, que tenemos la pared pulpar que siempre va a ser transversal o perpendicular al eje longitudinal del diente, la pared axial que siempre es paralela al eje longitudinal del diente, tenemos la pared mesial, la pared distal, la pared vestibular, la pared lingual, la pared oclusal, la pared gingival y la pared incisal. Un dato muy importante son los ángulos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos observar los ángulos triedros. Estos están conformados por tres paredes internas de la cavidad, donde la letra verde está representada por el ángulo pulpo-mesio-vestibular, la roja por el ángulo pulpo-mesio-lingual, la amarilla por el ángulo pulpo-disto-vestibular y la azul por el ángulo pulpo-disto-lingual. En la segunda imagen podemos observar los ángulos diedros, que están conformados por dos paredes internas de la cavidad, que de acuerdo a su ubicación, por ejemplo, tenemos el ángulo mesio-vestibular, el ángulo pulpo-mesial y el ángulo mesio-lingual. En la primera imagen podemos observar las paredes de un diente posterior. Por ejemplo, la pared oclusal que está representada por la letra azul, la pared mesial por la roja, la pared distal por la amarilla y la pared axial por la morada, y la pared gingival. De igual forma, en los dientes anteriores, de acuerdo a su ubicación, podemos encontrar la pared gingival, la pared lingual, la pared vestibular, la pared axial y el ángulo incisal. Ángulo cabo superficial. Está conformado por las caras externas de la cavidad con las caras internas de la cavidad. Podemos tomar en cuenta que la línea negra que está delineada hace referencia al ángulo cabo superficial. Cavidades compuestas. Como podemos observar en la imagen, son aquellas cavidades preparadas en dos caras continuas del diente, ya sea este diente anterior o posterior. En los dientes posteriores están conformados por una cajuela mesial o distal y por una caja oclusal. También puede estar conformada por una caja oclusal más una cajuela en la cara vestibular, lingual o palatina. En la primera imagen podemos observar las paredes. Por ejemplo, PB significa pared vestibular de la caja oclusal, PB1 significa pared vestibular de la caja mesial. De acuerdo a su ubicación tenemos la pared vestibular de la caja oclusal, la pared vestibular de la caja mesial, la pared axial de la caja oclusal, la pared gingival de la caja oclusal, la pared lingual de la caja mesial, la pared pulpar de la caja oclusal, la pared lingual de la caja oclusal y la pared distal de la caja oclusal. En la segunda imagen podemos observar los diferentes ángulos según su ubicación. Por ejemplo, el ángulo disto vestibular, el ángulo pulpo vestibular, el ángulo pulpo distal, entre otros. Tomando en cuenta que la diferenciación entre PB y PB1 obedece a que una parte de la pared vestibular pertenece a la caja oclusal y la otra parte pertenece a la cajuela mesial. Ángulos diedros en una cavidad compuesta. Entre estos tenemos, según su ubicación, el ángulo pulpo distolingual, el ángulo pulpo axiolingual, el ángulo axio-gingivo lingual, el ángulo axio-gingivo vestibular, el ángulo pulpo axio vestibular y el ángulo pulpo disto vestibular. Cavidades complejas son aquellas cavidades preparadas en más de dos caras continuas del diente, ya sea este diente anterior o posterior. En dientes posteriores están conformados por cajuelas mesial, distal, oclusal, vestibular, lingual, palatino, que pueden combinarse con 3 o 4 cajuelas en diferentes caras dando una cavidad compleja.
Herramientas diagnósticas para la detección de caries. Visualmente nos ayudamos con lupas y microscopios de uso clínico. Sin embargo, debemos de conocer otras alternativas diagnósticas, las cuales pueden ser de gran ayuda para realizar una impecable preparación de la cavidad, cumpliendo con la completa eliminación de la caries y preservando al máximo la estructura dentaria. Detector de caries. Clínicamente, las dos capas de la dentina cariada mediante la tinción van a dar un color rojo escarlata de la dentina cariada exterior, sin manchar la dentina interna de la caries o de la dentina normal. La distinta coloración únicamente es en la capa exterior de la caries infectada, que ofrece una guía visible y clínicamente se aprecia para la eliminación de la caries. En esta imagen podemos ver la dentina infectada, que hace referencia a que el colágeno está desnaturalizado y desmineralizado, tomando en cuenta que las bacterias deben de ser removidas con una fresa o cucharilla. Posteriormente también podemos observar la dentina afectada, donde el colágeno está levemente desmineralizado, pero con capacidad de remineralización. En la mayoría de los casos no se presentan bacterias. Estas dos capas se pueden distinguir clínicamente por su tinción selectiva con fucsina básica al 0,5%. La dentina afectada por caries no se tiñe con la fucsina, mientras que la dentina infectada sí se tiñe. Es muy importante que tomemos en cuenta todos esos aspectos para poder realizar una preparación cavitaria impecable.